Como dijo Lao Tzu, cuando la gente ve algunas cosas como bellas, otras cosas se vuelven feas. Cuando la gente ve algunas cosas como buenas, otras cosas se vuelven malas. Saludos, mis fieles acompañantes, sigamos recorriendo este maravilloso mundo espiritual. Como el día y la noche, el yin y el yang son opuestos que se complementan. Hoy, exploraremos esta danza de los opuestos. El yin y el yang son dos conceptos fundamentales en la filosofía china que representan los opuestos complementarios y la dualidad presente en todas las cosas. El yin, como la luna, simboliza la pasividad, la oscuridad, la feminidad y la receptividad. El yang, como el sol, representa la actividad, la luz, la masculinidad y la acción. Ninguno es superior al otro, y cada uno contiene la semilla del otro, como se ve en los puntos blancos y negros dentro de cada mitad del símbolo del yin y el yang. El yin y el yang no son fuerzas opuestas en conflicto, sino más bien aspectos complementarios que se entrelazan y se necesitan mutuamente para crear un equilibrio armonioso. En la filosofía del yin y el yang, se reconoce que todo en el universo contiene tanto elementos yin como yang, y que estos elementos interactúan y se transforman constantemente. La dualidad del yin y el yang se puede observar en muchos aspectos de la vida, como el día y la noche, el sol y la luna, el calor y el frío, la acción y la quietud, la expansión y la contracción. El equilibrio entre el yin y el yang es esencial para mantener la armonía y el flujo natural de la energía en el universo. La historia y el origen del concepto del yin y el yang se remontan a la antigua filosofía china y tienen sus raíces en la observación de la naturaleza y la búsqueda de comprender los principios fundamentales del universo. El concepto del yin y el yang se encuentra en el libro Jijin o Libro de los Cambios, uno de los textos más antiguos y venerados de la cultura china. Este libro, que data de alrededor del siglo IX AC, describe un sistema de adivinación basado en la observación de los cambios y las transformaciones en la naturaleza. En el Jijin, se describe el principio del cambio constante y la dualidad inherente en todas las cosas. Se observó que el día se transforma en noche, el invierno en verano, la vida en muerte, y se reconocieron los opuestos complementarios presentes en estos ciclos naturales. El término yin y yang se menciona por primera vez en el Jijin como símbolos que representan los aspectos opuestos y complementarios de la realidad. A lo largo de los siglos, el concepto del yin y el yang se desarrolló y se integró en la filosofía taoísta y en otras escuelas de pensamiento chinas. El taoísmo, en particular, enfatiza la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y seguir el flujo del yin y el yang. La danza de los opuestos nos enseña a aplicar el yin y el yang en nuestras vidas. Reconocer y equilibrar estas fuerzas nos permite encontrar armonía y plenitud. Conociéndote a ti mismo. Conocerte a ti mismo es el primer paso para aplicar el yin y el yang. Este concepto nos invita a explorar y comprender nuestros propios aspectos. Al reconocer nuestras fortalezas y debilidades, nuestras luces y sombras, podemos desarrollar un mayor autoconocimiento y trabajar en nuestro crecimiento personal. Esto nos permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Solo cuando te comprendas a ti mismo, podrás comprender a los demás. Adaptabilidad y fluidez. La adaptabilidad es esencial en la danza de los opuestos. Aprende a fluir con los cambios y a ajustarte a las distintas situaciones. El yin y el yang nos enseñan la importancia de adaptarnos a los cambios y fluir con las circunstancias. Al comprender que todo está en constante transformación, podemos desarrollar una mentalidad flexible y abierta. Esto nos permite enfrentar los desafíos con mayor resiliencia y encontrar soluciones creativas en diferentes situaciones. Equilibrio y armonía. El yin y el yang nos enseñan la importancia de encontrar un equilibrio entre los opuestos complementarios. Al comprender y aplicar este principio, podemos buscar un equilibrio entre la acción y la quietud, la introspección y la expresión, la serenidad y la pasión.
Esto nos permite vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Busca el equilibrio entre el yin y el yang en todas las áreas de tu vida. Solo en el equilibrio encontrarás la verdadera armonía. Relaciones saludables. Aplicando la danza de los opuestos en nuestras relaciones nos ayuda a cultivar relaciones más saludables y armoniosas. Al reconocer que todos tenemos aspectos yin y yang, podemos comprender y aceptar las diferencias en los demás. Esto nos permite establecer una comunicación más efectiva, establecer límites saludables y construir relaciones basadas en el respeto y la comprensión mutua. Bienestar físico y emocional. El equilibrio entre el yin y el yang es esencial para mantener nuestro bienestar físico y emocional. Al buscar un equilibrio entre la actividad y el descanso, podemos evitar el agotamiento y promover una buena salud. Al equilibrar nuestras emociones y permitirnos experimentar tanto la alegría como la tristeza, podemos cultivar una mayor estabilidad emocional. Creatividad y crecimiento. El yin y el yang nos invitan a explorar nuevas perspectivas y a encontrar soluciones creativas. Al integrar los opuestos complementarios, podemos desarrollar una mente más abierta y receptiva a nuevas ideas. Esto nos permite fomentar la creatividad y el crecimiento personal en diferentes áreas de nuestra vida. Ejercicio para practicar la danza de los opuestos. La danza de los opuestos, o la danza del yin y yang, es una práctica común en el taoísmo. Aquí te presento un ejercicio que puedes hacer para practicar la danza de los opuestos. Busca un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte en silencio por unos minutos. Cierra los ojos y enfócate en tu respiración. Inhala profundamente y exhala suavemente. Visualiza el símbolo del yin y yang en tu mente. Observa cómo los dos círculos se unen para formar un todo. Ahora, enfócate en el yin. Visualiza el círculo oscuro en el símbolo y siente su energía. Piensa en todo lo que representa el yin, como la oscuridad, la tranquilidad, la pasividad y la feminidad. Después de unos minutos, cambia tu enfoque hacia el yang. Visualiza el círculo claro en el símbolo y siente su energía. Piensa en todo lo que representa el yang, como la luz, la actividad, la creatividad y la masculinidad. Ahora, comienza a combinar las dos energías. Visualiza cómo el yin y yang se mezclan y se unen para formar un todo equilibrado. Siente cómo las dos energías se complementan entre sí y cómo juntas crean una armonía perfecta. Continúa respirando profundamente y visualizando la danza de los opuestos durante unos minutos más. Este ejercicio puede ayudarte a sentir y experimentar la danza de los opuestos, y a encontrar el equilibrio entre el yin y yang en tu vida. Como dijo un antiguo sabio, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. De la misma manera, el supremo arte de vivir es navegar por la danza del yin y el yang sin resistencia, sino con aceptación y adaptabilidad. Gracias por ver mi vídeo. Te invito a suscribirte si deseas recorrer conmigo los senderos sutiles de la paz interior. En resumen, la danza del yin y yang es una práctica poderosa que puede ayudarnos a encontrar la armonía y el equilibrio en la vida. Te invito a que visualices el símbolo del yin y yang y practiques la combinación de estas energías opuestas para encontrar una mayor paz interior y equilibrio en tu vida diaria.